Bueno, vamos a continuar. Matías, Sí, yo te quería preguntar, de pronto nosotros vemos en la lupa la flor y la tenemos que dibujar, tenemos que hacer un dibujo como esto, marcando claro, parte. exactamente, Perfecto. tal cual. Bien, en la lupa se supone que vamos a ver todo esto, Sí, porque la parte del exactamente. ovario me parece bastante, ¿no? Los estambres y los pétalos y, digamos, las anteras, que creo que eso debe ser el polen, ¿verdad? El Ahí filamento, dentro de las anteras se forma el polen, sí. claro, y el filamento es lo que sostiene a la antera. Ujú, así es. Bien. Este, eso creo que se va a poder ver sin lupa, imagino, algo bastante, pero lo del ovario de adentro es bastante complejo, ¿o no? Sí, pero no se preocupen que para eso están las lupas. O sea, Ah, los otros días no la usamos prácticamente, porque no no, vimos yo no, nada. por ejemplo, no la usé, usé una que me prestó el señor que estaba ahí con las plantas nativas de Por mano eso, y nada más. pero ahora la vamos a usar. En el 7 la vamos a usar seguro, ¿sí? Perfecto. Seguro, seguro. No hay por qué. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué debemos saber para analizar las flores? ¿Y por qué es tan importante analizar la flor? Porque la flor es de los caracteres morfológicos en, en angiospermas, es el más o son los más importantes a la hora de la determinación taxonómica a nivel de género, ¿sí? A nivel específico. No hay otro carácter tan importante como las flores, ¿sí? Después de los caracteres florales, en importancia o en relevancia para determinar, vienen, ¿sí?, los caracteres moleculares, ¿sí? Pero es lo último que se utiliza. Las flores, sí, se utilizan primero, y hay que ser muy, muy, muy detallista para ver las flores perfectamente y no errarles, ¿sí?, para poder decir qué especie es, ¿sí? Obviamente, no voy a pretender que ustedes se hagan expertos, expertas o expertes, pero bueno, lo tienen que saber mínimamente de dónde se agarra un taxónomo, una taxónome para determinar una especie, ¿sí? Profe, Sí, ¿y todas las plantas, todas las flores presentan estas partes? claro, algunas son, como dije antes, imperfectas, ¿sí? Porque falta la parte, el androceo o el gineceo, ¿sí? Algunas directamente son flores que están ahí para llamar la atención, solamente son coloridas y nada más, ¿sí? No tienen otra cosa más que color para atraer, ¿sí? Porque son flores estériles, solamente están ahí porque la planta suma, digamos, atracción y vienen los polinizadores, ¿sí? Y después la gran mayoría sí son para la reproducción, ¿sí? La gran mayoría son para la reproducción. Bueno, hasta acá otra consulta. Matías, el androceo es la parte masculina y el gineceo la femenina. Claro. Bien, y el androceo estaría compuesto por el estigma, el estilo, o no. No, androceo me acabas de decir que es la masculina, ¿sí? Claro, entonces estaría el estambre, la antera y el filamento. No, claro, estambre y filamento, ¿sí? Estambre y Digo, filamento. el estambre, perdón, es el filamento y la antera, ¿sí? Ahí Todo está, esas junto, dos cosas forman el estambre. Perfecto. exactamente. Bien. ¿Y es solo eso pertenece a la parte masculina? Exacto. Bien. Y todo lo demás es femenino, digamos, el ovario, el óvulo, el estilo. Claro, Claro. sí, sí, sí. Perfecto. Y el receptáculo forma parte de toda la flor, no es ni femenino ni masculino. Claro, exactamente. Bien, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, ¿qué caracteres son importantísimos a la hora de mirar una flor y determinar una especie, ¿sí? De plantas con flores, ¿sí? De angiospermas.
la estructura de esa flor, que ahora vamos a ver de qué manera se puede analizar, la simetría, ¿sí?, de esa flor, el número de piezas por ciclo, ¿sí?, cuántos pétalos, cuántos estigmas, cuántos, ¿sí?, cuántas anteras, todo eso, ¿sí? El número de ciclos, ¿sí?, la cantidad de ciclos superpuestos que pueda llegar a tener, ¿sí? El perianto, o sea, si el perianto, que son los pétalos, ¿sí?, si es colorido o no, ¿sí?, si está presente o no. La sexualidad, o sea, si es perfecta, imperfecta, ¿sí?, flor. El tipo de androceo que pueda tener, porque el androceo, la parte masculina, se puede tener, de hecho, no, tiene morfologías diferentes, ¿sí? La posición del ovario con respecto al receptáculo, ¿sí?, y a las piezas, a otros ciclos, ¿sí?, la posición del ovario con respecto al perianto, ¿sí?, y al receptáculo, ¿sí? Y la placentación, o sea, la forma que tienen, la morfología que tienen, ¿sí?, o que adoptan los óvulos, ¿sí?, dentro del ovario, ¿sí? Eso también. Y la cantidad de óvulos también, ¿sí? Todo eso influye en la determinación. Entonces, en cuanto a la estructura floral, ¿sí?, vamos a encontrar que hay plantas que tienen, mejor dicho, flores acíclicas, y plantas que tienen flores cíclicas. Las flores acíclicas son las más antiguas, ¿sí?, la que vimos en el jardín botánico, la magnolia, ¿sí?, y otras parecidas a la magnolia, ¿sí?, que están dentro de ese grupo, que están dentro de la familia Magnoliaceae, ¿sí? Entonces, son estas que son más primitivas, ¿sí?, que son flores relativamente voluminosas, fíjense, sobre un receptáculo cónico, alargado, ¿sí?, en disposición helicoidal, numerosas hojas periánticas, o sea, antófilos, estambres y carpelos, ¿sí? Y ahí ven, ¿sí?, que es un cono, ¿sí?, ¿sí?, ese receptáculo es cónico, ¿sí?, es convexo, ¿sí?, hacia arriba, y van a ver que los estambres se ubican hacia abajo, arriba van a estar, digamos, la parte femenina, y los pétalos formando, sí, en espiral, ¿sí? Parecerían muchos ciclos, pero en realidad es que están de forma espiralada, ¿sí? Y después vamos a tener flores más modernas, ¿sí?, que son las cíclicas, donde las piezas florales se encuentran en posición cíclica, a un mismo nivel, encontramos X cantidad de esos ciclos, ¿sí? Siempre en un mismo nivel, no es convexo, ¿sí?, el receptáculo, sino que tiende a ser plano a medida que la evolución avanza, ¿sí? ¿Me explico? No Sí. entendí, ¿lo podría repetir? Sí, la parte cíclica me perdí. O sea, cuando hablamos de cíclico tenemos que pensar, ¿sí?, en algo más bien plano, como una pizza, ¿sí? Que de ese plano, ¿sí?, en un mismo plano vamos a encontrar los ciclos florales, ¿sí? El perianto, el androceo y el gineceo, ¿sí? Todos saliendo de un plano. En cambio, si se fijan en la cíclica, que está el dibujito ahí, el esquema en el medio, van a ver que abajo salen los pétalos, arriba los estambres, y más arriba, ¿sí?, los óvulos, ¿sí?, o los ovarios. ¿Se ve eso? Que no salen todos de un mismo lugar, ¿sí? Y a ¿Cuál su vez, sería un ejemplo de cíclica, por ejemplo? ahí está, la magnolia. ¿No ven la flor a la izquierda? ¿Cómo es? Y abajo, Cíclica, la otra. cíclica, y el resto, la que no son de la magnolia, cualquiera de las otras. La marimonia. Sí, En la cíclica es como que está al revés del dibujo que vimos en la flor. Porque están los ¿cómo? estambres abajo. Claro, los carpelos son parte del gineceo o del androceo. Los carpelos son parte del gineceo, estoy diciendo cualquier cosa. Claro. Sí, sí, Están sí, al sí. revés del dibujo. ¿En dónde? En el dibujo anterior, la primera con la que empezamos a hablar de flor, de partes de Porque flor, esa era una flor cíclica.
Claro, justamente en la cíclica está al revés. Eso es lo que también podemos notar en la diferencia, ¿no? Podría decirse que está al revés, sí. Podría decirse. Gracias. Entonces, las flores más antiguas, según la clasificación que nosotros usamos, ¿sí? Que es la de Rankier, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Que las flores más antiguas tienden, ¿sí? A ser acíclicas, a tener muchos pétalos, ¿sí? Tener muchos antófilos, muchísimos, muchos androseos, muchos gineceos, ¿sí? Dispuestos cíclicamente, ¿sí? Y en un receptáculo cónico, o sea, alargado, convexo, ¿sí? Donde se ubican de forma cíclica, acíclica, perdón, ¿sí? Porque no están formando ciclos directamente, sino que están formando una espiral, ¿sí? O Y sea, ahora lo como que vamos... la base en el receptáculo es como más ancha, ¿no? Plana, y de ahí sale como un cono hacia arriba y hacia el medio como que están todas las partes, algo así, una especie de piña. Y claro, si miran la flor que está ahí, no el esquema, sino la flor verdadera, se van a dar cuenta, o sea, cómo está. Fíjense, mírenlo. Profe, la amapola, por ejemplo. Claro, la amapola es una planta, dentro de todo, bastante primitiva también. Y la del misionero Esa no la recuerdo ahora, no la tengo en mente. es como una cala blanca gigante que adentro tiene como una Si es una cala, varita. si es una cala, es una monocotiledónea, ¿sí? Ok, gracias. No hay por qué. Entonces, luego de ver si son cíclicas o acíclicas, que acíclicas solamente son un único grupo, que son la familia de la magnolia, ¿sí? Las magnoliaceae, el resto de las plantas son todas cíclicas, ¿sí? El resto de las angios. Y ahí vamos a tener que dentro de esas flores cíclicas, vamos a ver como segundo rasgo de caracteres, ¿sí? La simetría, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tenemos plantas que son simétricas, ¿sí? Y esa simetría puede ser bilateral, o sea, solamente la puedo dividir en dos, a la mitad, y puedo ver que una vez que la parto al medio, las dos partes, tanto la parte izquierda, el hemisferio izquierdo como el derecho, de esa que donde yo hago el corte, son idénticos. Entonces, cuando es bilateral o zigomorfa, hay un único corte que yo le puedo hacer a esa flor para poder observarla. ¿Para qué? Para que lo que yo observe sea lo mismo de un lado que del otro corte. ¿Sí? Entonces, si yo quiero mirar una flor bilateral, ¿sí? O zigomorfa, como es el caso de las que están ahí, las que están viendo ahí, ¿sí? Que son las leguminosas o algunas orquídeas, ¿sí? Solamente puedo hacer un único corte, ¿sí? Y es el corte que pasa por donde está el eje principal, o sea, por donde está, ¿sí? El pedúnculo, ¿sí? Para observar una flor así, ¿sí? Entonces, esas flores zigomorfas o bilaterales ya es un carácter, flor zigomorfa, flor bilateral, ¿sí? Generalmente se usa el término zigomorfo. Entonces van a ir a una clave dicotómica y van a encontrar flores cíclicas contra flores acíclicas, ¿sí? Flores acíclicas le van a salir solamente en la familia Magnoliaceae, listo. Y después entran las flores cíclicas. Dentro de flores cíclicas después van a venir simetría, zigomorfa, radial, o actinomorfa, o irregular, ¿sí? Y ahí van a tener tres tipos de caracteres, ¿sí? Dependiendo de la simetría de esa flor, es cómo voy a entrar en la clave. Entonces, si es bilateral o zigomorfa, que tiene una única manera de cortarla a esa flor para poder dividirla en partes iguales, ¿sí? Es como el corazón, es bilateral, ¿sí? Podría ser el corazón es zigomorfo, ¿sí? Tenemos dos ventrículos y dos aurículos, ¿sí? Bueno, es lo mismo, lo parto al medio y tenemos la mitad. Bueno, esto es igual, ¿sí? Bilateral. Después tenemos la radiada, que es la más fácil, ¿sí? Son la mayoría, o actinomorfa, actino viene de estrella, ¿sí? Que vamos a tener varios, ¿sí? Lugares por donde puedo hacer un corte y siempre que haga un corte,
voy a observar dos mitades iguales, ¿sí? Siempre, ¿sí? Puedo tener, ¿sí? 3, 4, 5, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? La flor, cortes posibles para poder mirar esa flor y observarla, ¿sí? Y por último tenemos flores asimétricas, como la que ven ahí, la chira, ¿sí? Que no tienen simetría, ¿sí? Que para cortarlas tengo que abrirlas, ¿sí? Despacito, muy despacito, porque si las corto, ¿sí? A lo largo, algo me va a quedar mal cortado y no voy a poder observarla por completo, ¿sí? Entonces, ahí tengo que tener cuidado cuando la flor es asimétrica, ¿sí? El ejemplo más clásico es la chira. ¿Me explico, gente? ¿Dudas? ¿Se entiende? Yo quisiera saber el nombre de alguna de las flores radiadas. Yo veo Radiadas. rosas, sí, o Y, actinomorfas. y ahí Entonces, la tenés, la flor del revientacaballos, es la que está ahí, la que tiene la violetita de la derecha. La violetita de la izquierda, no sé si no es una violeta de los Alpes, bueno, una rosa, que la tenés ahí abajo, sí. ¿sí? Y la que está ahí abajo es la que vimos en el jardín botánico, que yo no me acuerdo, la monocotiledonia esa. Ajá. ¿Se acuerdan la última Lilium. que vimos? Lilium. Bueno, ahí está. Gracias. No hay por qué. Bueno, Pregunta. sí. O sea que ya dependiendo de estos caracteres, ¿me define la familia de la planta? La única que te define la familia de esos caracteres es cíclico o acíclico, porque las únicas acíclicas son, ya te dije, la familia de la Magnoliaceae, ¿sí? El resto no te definen familia, el resto te van a hacer ingresar a una clave cada vez más profunda para llegar, ¿sí? Ok. O sea, dentro de las flores actinomorfas tenés un montón de familias, ¿sí? Y dentro de las flores, sí, que son, digamos, amorfas, o que no tienen, digamos, la simetría, que son irregulares, también tenés algunas familias, y dentro de las bilaterales también tenés varias familias. Entonces, vos tenés que ya, vas acotando, ¿sí? La cantidad de familias, pero no es tan fácil como con el carácter anterior, que solamente que hay una única familia que es acíclica, que es la Magnoliaceae, y ahí ya está, descartaste una familia. Después entras en las cíclicas, que son un montón de familias, ¿sí? Y dentro de las cíclicas, con la simetría, ya descartas un par. Y después tenés que seguir para seguir ahondando, ¿sí? Cuando seguís ahondando, vas al número de piezas por ciclo, ¿sí? Entonces ahí vas a ver, ¿sí? Cuántos estambres tiene en el ciclo masculino, ¿sí? Cuántos pistilos, ¿sí? O cuántos carpelos puede llegar a tener ese ovario, ¿sí? Número. ¿Cuántos pétalos tiene esa planta? ¿Sí? ¿Cuántos sépalos tiene esa planta? Y acá entramos a una gran diferenciación entre mono y dico. 3 o múltiplos de 3, 3 o múltiplos de 3, las piezas florales, va a tener siempre 3 pétalos, 3 sépalos, ¿sí? 3 carpelos, ¿sí? Y 3 estambres, o múltiplo de 3, 6, ¿sí? 9, ¿sí? Perdón, profe, yo quiero seguir y comprendiendo, yo veo el perianto, el gineceo, el androceo, que cuando hicimos el dibujo hace un rato de la flor, de las partes, yo veo que acá me dice carpelos, ¿sí? Sí, ¿Y qué es el carpelo? Porque dibujé estigma, estilo, ovario, bien. El ovario, ¿sí? sí. Generalmente, a veces es un ovario simple, ¿sí? Pero a veces ese ovario se divide en carpelos, y ahora vamos a ver lo que es un carpelo, ¿sí? Ahí está. Bárbaro, gracias. Y es un carácter morfológico muy importante. ¿Queda claro el número de piezas por ciclo? ¿Me hice entender?
El ciclo sería el perianto, el gineceo, el androceo. Claro, Empezamos por pistilo para dibujarla, digo. claro. Siempre se empieza de adentro hacia afuera. Eso lo deciden ustedes. Bien. De acuerdo a lo que vamos viendo, qué espacio Claro, necesita. Claro, claro. claro. Sí, sí. Perdón, ¿el ciclo sería el perianto, el gineceo o el androceo? ¿O los Claro. pétalos, el sépalo, el carpelo, el estambre es otro ciclo? Es que tenemos un ciclo son la parte masculina, otro ciclo es la parte femenina, otro ciclo son los pétalos y otro ciclo son los sépalos, ¿sí? ¿Estamos? Ok, Tenemos esos 4 esos ciclos cuatro ciclos. posibles. Ujú. Sí, sí, sí. Y después Profe, tenemos perdón. el receptáculo, ¿sí? Que es donde se apoyan los ciclos. Sí. ¿Qué sería la definición de ciclo? Ciclo Sí. es una parte de un antófilo. Un antófilo, o sea, un tipo de antófilo que son los sépalos es un ciclo. Otro tipo de antófilo que son los pétalos, otro ciclo. Y otro tipo de antófilo que son, digamos, el androceo, ¿sí? Y el último tipo de antófilos, ¿sí? El gineceo, ¿sí? Cada ciclo tiene que tener la misma cantidad de partes, porque por ejemplo yo la estoy dibujando y me doy cuenta que tiene 5 Y no, obvio que estambres, no. 5 sépalos, Porque si 5... no, imagínate que si todos son iguales, no habría especies. O sea, por algo la No, me diferenciamos en especies, refiero... por la cantidad de partes de cada ciclo, ¿sí? Sí, no hice bien la pregunta. Eh, por ejemplo, el estambre, en el dibujito hay 5. Los pétalos hay 5 y los sépalos hay 5. Es decir, una flor que tiene 5 estambres, empezando adentro hacia afuera, ¿va a tener 5 sépalos y 5 pétalos? Puede que sí, como puede que no. Ah, bien. No, pensé que eso era... No, por algo es el carácter número de piezas por ciclo, porque eso varía. Por ciclo, claro. Ahí está. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, sí, también tiene 5 divisiones el lugar. Claro. O sea, cuando vayamos al parcial, ¿sí? Sí. Yo les voy a poner esto, así, les voy a dar una flor, y yo les voy a decir, en el 1 ¿qué había? En el 2 ¿qué había? En el 3 ¿qué había? En el 4 ¿qué había? En el 5 ¿qué había? En el 6 ¿qué había? En el 7 ¿qué había? En el 8 ¿qué había? En el 9 ¿qué había? ¿Qué vieron? Ujú. Y ustedes me van a tener estructura floral cíclica, simetría tal, número de piezas por ciclo tantos, número de ciclos tanto, perianto tanto, sexualidad tal, tipo de androceo tal, posición del ovario tal, placentación tal, ¿sí? Lo que no se ve, listo, me dicen no lo logré ver, lo discutimos. No lo logré ver o no está, y eso lo discutimos, pero lo que se ve, ¿sí? Me lo tienen que remarcar, ¿sí? ¿Me explico? Profe, por ejemplo, en simetría, ¿qué tendríamos que poner? Y lo que les enseñé recién, esto, simetría zigomorfa, actinomorfa o irregular. Ah, entendí, gracias. ¿Sí? Si ponemos En el uno me bilateral o radiada, que es más fácil, es más fácil. Sí, es lo mismo. En el 1 me tienen que poner si es cíclica o es acíclica, nada más. Simplemente, sencillo. Sí. En el 2 me tienen que poner la simetría. Si es zigomorfa, si es actinomorfa o si es irregular. O bilateral o radiada o asimétrica, como quieran, es lo Son mismo. tantos nombres que es más fácil estudiar bilateral o radiada, es Bueno, bilateral lo de dos lo lados, eligen como para ustedes. que nos quede, ¿no? Lo eligen ustedes. Sí, sí. En el punto 3, que me van a poner la cantidad de piezas. En este caso es una flor hipotética que tiene todos 5. ¿Sí? ¿Y si es dico y mono? Y bueno, si es mono, van a tener múltiplo de 3. Esta es una dico. ¿Sí? Pero lo ponemos. Y claro, obvio. Sí, sí, sí. ¿Y no hay una categoría que sea la cantidad de ciclos? Ah, sí. Claro, viene después. Entonces, número de ciclos, ¿sí? Y acá tenemos, hay que ver entonces. Perianto, ¿sí? ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Cuántos sépalos tiene? Gineceo, ¿cuántos carpelos? Y androceo, ¿sí? ¿Cuántos estambres? ¿Cuántos ciclos de estambres va a tener? Entonces, en esta flor, ¿sí?
En ese ejemplo que está ahí, dibujadito, ¿cuántos ciclos hay? ¿Empezando de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Cuántos ciclos ven? 4. 4. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos? No. ¿Quién dijo que no y por qué? No, yo tampoco. La última parte de abajo me parece que no es un ciclo. ¿A cuál color te referís y a qué parte? A la verde, la que está sosteniendo la flor. Que no Claro, recuerdo el pero nombre. eso es el receptáculo, ¿sí? Nosotros Claro. tenemos, ¿sí? Ah, El no. receptáculo acá abajo, pero del receptáculo nace un ciclo, el verde. El Sí. sépalo. El Son sépalo, la- exacto. Son los Claro, pero sépalos. el sépalo y el pétalo no pertenecen al mismo ciclo, que es el perianto. No. No, perianto llamamos a esos dos ciclos. Ah, bien. El Entonces, perianto son Entonces esos hay dos más. ciclos. ¿Eh? Listo, ya está. Gracias. El perianto, que es un nombre que reúne a dos ciclos, ¿sí? Es un nombre que se le da a esas dos partes de la flor, juntas, ¿sí? Se divide en un ciclo que son los sépalos y otro ciclo que son los pétalos. Entonces acá tenemos sépalos, lo verde, pétalos, lo bordó, no digo lo púrpura, lo celeste, ¿sí? Que son los estambres, y lo que está fucsia, ¿sí? Son los carpelos, o vendría a ser el ovario, ¿sí? ¿Estamos? O sea, esta flor tiene 4 ciclos, ¿sí? Como que el carpelo es el ovario. El ovario, como dije hace un ratito, está formado por carpelos. Igual ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahora esta. En este ejemplo, ¿cuántos ciclos hay? 5. 4. 4. Las Tres hay. personas que dicen 4, ¿por qué dicen 4? Y las personas que dicen 5, ¿por qué dicen 5? 3. Porque Las tienen personas los que dicen... 4 ciclos, Tiene Ajá. pero pero con tiene 2 pétalos. ciclos de pétalos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá, ¿sí? A ver, la gente que dijo 3, ¿por qué? Porque conté un solo carpelo. Después Es los que... sépalos, Ajá. el azul sería, ¿no? Y los carpelos, el carpelo, el rosa, perdón. Fucsia. Entonces yo tengo el fucsia, un ciclo. El celeste, ¿sí? Estambres, otro ciclo. Pétalos, otro ciclo, 3. Y, ¿qué me está faltando? Los sépalos, el cuarto, acá está el verde. 4. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá hay una pequeña chicana, un pequeño, digamos, como, a ver si pisaban el palito, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense que los pétalos salen de un mismo lugar, ¿sí? Salen exactamente, se unen, ¿sí? O sea, son 2 pétalos, ¿sí? Hay 2 pétalos ahí, por de cada lado. ¿Sí? Esto después se reproduce de forma tridimensional, ¿no? Entonces, es un ciclo de 2 pétalos, ¿sí? O sea, ese ciclo de pétalos, ¿sí? Es doble. Entonces, claro, conforman un único ciclo, están fusionados en la base, no se ve acá, pero esto lo van a tener que ver ustedes a la lupa, ¿sí? Que están fusionados en la base. Y, por ejemplo, no hay forma de que tenga 2 ciclos de pétalos. No hay ninguna que coincida con eso. Sí, pero este no es el caso, porque no están dibujados así, deberían estar dibujados uno arriba de la otra y no salir del mismo lado, ¿sí? Entonces sí, son 3 ciclos. No, hay 4. 4. Los verdes, ¿sí? Son los sépalos, los lila o los púrpura son los pétalos, el celeste son el estambre o androceo, y el fucsia es el gineceo. Ahí tenemos 4. ¿Sí? Es medio capcioso eso, pero por ejemplo, si de repente, porque yo también puedo agarrar y decir, bueno, pero el androceo también está saliendo del mismo punto, pero tiene un color diferente. O sea, si de repente efectivamente son 2 ciclos de pétalos, tendrían que ir con un color diferente como para esquematizarlo. Claro, podremos esquematizarlos así. Pero bueno, quédense tranquilos que en la lupa se ve perfecto. ¿Sí? Si el corte está bien hecho, si cortan bien la flor, se va a ver bien.
Por eso tienen que ver bien la simetría, ¿sí? Para no cortar de cualquier manera. Y las flores se cortan frescas, ¿no? Siempre. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Sí? El perianto, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener, ¿sí? Que el perianto, que está formado por el cáliz y la corola, ¿sí? Que no son las partes fértiles, ¿sí? El perianto sí está formado por cáliz y corola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cáliz, ¿sí? Justamente es la parte verde y la corola es la parte colorida. Y por eso viene de corola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener flores como las del álamo, ¿sí? O las del sauce, ¿sí? Que son aclamídeas, si le dice que no son desnudas, ¿sí? Después tenemos flores monoclamídeas, que son cáliz sin corola, ¿sí? Solo la parte verde, ¿sí? Como una cala. Es que la cala tiene, bueno, podría ser una cala. Podría ser una cala, ¿sí? Y después Está tenemos como dicla, fusionado, no sé si eso es otra cosa. ¿eh? Y es que la cala Es- es otra cosa porque es una monocotiledonia, ¿sí? Por eso no la traigo acá porque, y es una monocotiledonia de una familia que tiene un tipo de flor específica, que se diferencia por esa flor, ¿sí? La cala está más emparentada con las palmeras que con esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos estructuras florales como la de la cala, automáticamente ya las adjudicamos a una familia, ¿sí? Que es muy fácil porque es el tipo de flor específico, porque es muy característica, ¿sí? Es como la de las magnolias, ¿sí? Sale perfecto porque es flores únicas. Entonces, ¿qué pasa? Monoclamidias, ¿sí? Son flores que cáliz sin corola o corola sin cáliz, ¿sí? Uno de los dos ciclos, ¿sí? No va a estar, ¿sí? En ese caso. O está reducido, o, ¿sí? Puede ser que sea inconspicuo, que no se note, que no se vea, ¿sí? Que no parezca parte de la flor, que parezca parte del receptáculo, pero es parte, digamos, del cáliz o de la corola, ¿sí? Y vamos a tener diclamidias cuando diferenciamos perfectamente, ¿sí? Cáliz de corola, ¿sí? O diclamidia también cuando el cáliz y la corola se fusionan, ¿sí? Y forman un perigonio, ¿sí? Que es el caso, ¿sí? De algunas monocotiledoñas como ven acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener aclamidias cuando es una flor desnuda, ¿sí? Vamos a ver directamente la parte femenina y la masculina, no vamos a ver ni cáliz ni corola. Por allá vamos a ver monoclamidias, ¿sí? Cuando falta uno de los dos o uno de los dos no se ve, ¿sí? Y diclamidias cuando se ven los dos, pero pueden estar sin fusionarse o fusionados, ¿sí? Formando el perigonio, ¿sí? No se rompan la cabeza ahora porque esto es cuestión de ver muchas flores, que es lo que van a tener que hacer la clase práctica, llevar muchas flores, ¿sí? Sí, Pero, profe, porque en la última, la diclamidia, no entiendo cuál es la diferencia, porque las dos tienen un cáliz, así que no, claro, o yo pero creo que sí, no se ve el dibujo de abajo, pero y claro, pero ¿qué pasa? Vos cuando agarrás, ¿sí? Una diclamidia donde la corola y el cáliz no están fusionados, vos vas a poder separar los pétalos, ¿sí? De los sépalos, ¿sí? Los vas a separar, son cosas diferentes, ¿sí? En cambio, cuando vos agarrás una diclamidia, que es un perigonio, porque está fusionado, no vas a poder separar, ¿sí? Cáliz de corola, no vas a poder separar pétalos de sépalos, ¿sí? por eso no lo estoy entendiendo, porque el dibujo no busca, no se ve la foto si tiene el cáliz y si tiene la Claro, corola y todo. porque es una foto, no está el esquema, ¿sí? O Profesor, sea en que, general, perdón, vemos fotos diclamídeas en general en ¿Cómo? nuestro jardín, que en nuestro jardín en general tenemos flores diclamídeas, En general, porque sí, vemos el cáliz y le vemos la corola, en general, claro, digo, bien diferenciados, ¿sí? Bien claro. diferenciados. Se ve que hay dos colores diferentes ahí, ¿sí?
Y en ese caso, ¿sí? Se llama que es el periantro, es corolino, ¿sí? Que tiene color, que se diferencia por color. El periantro puede ser inconspicuo, ¿sí? Que no se vea, que sea tan verde que parezca parte del receptáculo o del pedúnculo, pero en realidad ese periantro es inconspicuo y no se nota mucho. Por eso las flores son algo muy difícil, pero ¿qué pasa? Nosotros, como cátedra, le vamos a dar los nombres, ¿sí? Después, al momento de identificar, yo no voy a hacer un pesado, ¿sí? No voy a pedirles todo, ¿sí? No les voy a pedir todo. Y a la hora de identificar, yo les voy a permitir a ustedes, ¿sí? ¿Quién tiene el micrófono abierto ahí? Por favor, que lo cierre. Me está matando. A la hora de identificar, ¿sí? ¿Quién es Mariel Guala? Por favor, que cierre el micrófono. A la hora de identificación del parcial, yo les voy a permitir tener los nombres, ¿sí? Tener unos fotitos con los nombres. No por ahí especies, pero sí los nombres, ¿sí? Para que ustedes puedan ponerle nombre. Entonces, Profe, una consulta, sí, para graficarme. Por ejemplo, en el cannabis, que es dioica, sí. ¿puede ser que las flores machos sean diclamidias y las flores hembras sean aclamidias o estoy confundido? Sí, tranquilamente. Y después tienen las hermafroditas, que son flores perfectas, ¿sí? Claro. Ahí Tiene va. los tres tipos. ¿Sí? Genial, gracias. Después tenemos el sexto punto, ¿sí? Que es el perianto, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa con este? Que está formado por el cáliz y la corola todos juntos, ¿sí? Cuando el perianto está ahí, ¿qué pasa? Todo unificado. Ponemos el perianto lo seguimos, ¿sí? Tenemos este tipo, ¿sí? Cuando lo podemos diferenciar, ¿sí? Pero el perianto también tenemos más cosas, ¿sí? No solamente tenemos que pueden ser aclamidias, monoclamidias o diclamidias, sino también tenemos que podemos llamarlas, ¿sí? De otro nombre, ¿sí? Dialipétalas, dialisépalas, gamosépalas o gamopétalas. Esto, ¿sí? Son más nombres. Ahora no se preocupen, yo sé que esto es letal, porque son cada vez más nombres y más nombres y más nombres y más términos. Pero bueno, al momento de ver y de poner en práctica, van a ir mejorando. Y por eso está bueno que hagan el herbario, porque van a seguir mejorando. ¿Sí? Gamo significa unido, diali significa separado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar flores que tienen los pétalos todos fusionados, como la de jacarandá. ¿Sí? Y flores que tienen todos los pétalos